Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. 15 de septiembre, día de Nuestra Señora de los Dolores. Es un día unido al que la Iglesia tenía ayer a nivel universal de la exaltación de la Santa Cruz. El Hijo en la cruz y después contemplamos a la Madre al pie de la cruz. Por eso hoy tomamos al evangelista Juan, capítulo 19, versículos 25 al 27. Abramos el oído a esta proclamación. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir hoy la fuerza del Espíritu que inundó plenamente de gracia la vida de Nuestra Señora. Digámosle: Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Volvemos la mirada al texto otra vez, capítulo 19 de Juan, versículos 25 al 27. Es un texto corto, muy profundo. En la primera lectura miramos toda la estructura. ¿En qué lugar está la narración? ¿Qué pasa allí? ¿Quiénes hay allí? Hay como una entrega de Jesús. ¿Qué pasa allí? Con las palabras del Señor hace como una voluntad última de una entrega de una mujer a un nuevo hijo. ¿De qué se trata? En la segunda lectura miremos entonces las palabras, los comentarios, la estructura de toda la forma de hablar de Jesús, el contexto del lugar. Entre lectura y lectura hacemos las pausas para que la palabra resuene, y en la tercera lectura hacemos una síntesis total para que después de otro silencio la bajemos de la mente al corazón y pasemos a la meditación de esta palabra y de lo que significa esta celebración en torno a Nuestra Señora de los Dolores. Estamos al pie de la cruz. Esa es la narración de hoy. Y al pie de la cruz Juan hace el recuento de las mujeres que hay allí con Juan. María de Cleofás, él le dice hermana de su madre, pero no es hermana de sangre. María de Cleofás es la esposa de Alfeo, hermano de San José. Todos los que entraban como esposas entre hermanos eran del mismo clan familiar y se terminaban llamando hermanos o hermanas. En el arameo de la época, todos eran una expresión muy, se decía de los que eran de la misma familia. Podían tener otra relación de las que ustedes y yo llamamos hoy tíos o sobrinos. Aquí es una que es casada con un hermano y María es casada con el otro hermano. Vienen a ser hermanas de un mismo clan familiar, no de sangre, porque María no tiene más hermanos. Entonces está esta mujer. Está María Magdalena, que nos dice Lucas, de la cual sacó 7 demonios, y es una mujer que tuvo una conversión tan bella, que buscó tanto el amor, que Jesús se le aparece de primera y es como el apóstol de los apóstoles al llevarle la noticia de la resurrección. Y también pues está María Santísima, que tiene que ver hoy con aquella mujer que siempre le ha dicho sí a Dios. Y ese es el trasfondo de la meditación hoy. Para llegar a la cruz, yo quiero que ustedes y yo nos devolvamos al origen de la vida de Nuestra Señora. Dios la pensó inmaculada, le dio ese don.
Pero desde que ella vino a la vida supo responder a ese don y a esa gracia de ser inmaculada desde la concepción, desde que Dios creó el alma de María. Es el chispazo, es la luz, es el alma más grande de cualquier ser humano en cuanto a los dones con los cuales Dios la dotó. Y entonces viene de un matrimonio que no podía tener hijos, ya entrados en años. Se ha contado en la historia del día de San Joaquín y Santa Ana, muy profundizando cada tema, cómo Ana entonces le había clamado al Señor, Joaquín animaba a su esposa a creer, y pudieron tener una niña, y la promesa es que si tenían un hijo lo consagrarían totalmente al Señor, y así ocurrió. A los 3 años, Nuestra Señora es llevada al templo. Imaginémonos ustedes y yo lo que significa para un par de papás ya adultos, en ese ofrecimiento de su primicia, o sea, su primera hija, la primogénita de ellos, el corazón del corazón, y dejarla en el templo es un ofrecimiento muy grande. Y de Nuestra Señora privarse de sus papás para ir a decirle Dios en el templo 12 años seguidos, viviendo allí con Ana de Fanuel y otras maestras que recibían a las niñas vírgenes que estaban en el templo y que se dedicaban a la oración y a trabajos manuales, y eran todas unas niñas consagradas allí en el gran templo de Jerusalén. Nuestra Señora, llena de ese espíritu de responderle a Dios, se despide de sus padres en un contexto difícil, decirle habita aquí, papito Joaquín, mamita Ana, de despedirse y quedarse en el templo. Joaquín y Ana morirán después, y Nuestra Señora quedará casi sin familia. La única parienta era Isabel, una parienta cercana, y Zacarías, que era el esposo, que era sacerdote, entonces seguramente en algún momento los veía, porque él sí frecuentaba el templo por su sacerdocio. Entonces, ese sí, desde niña a los 3 años hasta los 15, o sea, 12 años, que es un número simbólico, está en el templo, diciéndole a Dios sí, siempre sí. Ella creía que iba a ser, ella quería pedirle a Dios que fuera ella, ya no sabía que iba a ser la madre de Dios, pero quería ser inclusive como aquella que le sirviera a la madre del Mesías, la esclava de la madre del Mesías. Y entonces ella le pedía a Dios desde el templo que llegara la época del Mesías, que viniera ya el Mesías, y era su anhelo, porque quería servirle a la madre del Mesías, repito. Llegó lo de San José y otra vez aparece la que obedece, la humilde, porque ella quería mantenerse consagrada a Dios en virginidad, pero llegado el tiempo de los 15 años, toda mujer israelita debía casarse para darle un hijo varón a Dios, un hijo a Dios. Era una ley que está en Números capítulo 36, versículo 6 en adelante, donde alguna mujer que tuviera alguna parte de una herencia, María tenía los bienes que su papá le dejaron en Nazaret, ya no eran tantos como en algún momento, era algo sencillo, pero tenía unos bienes, entonces ella tenía que buscar dentro del mismo clan familiar del papá un esposo. Y por eso el sumo sacerdote le dice que ella, aunque ha sido una flor muy bella del templo, pues debe someterse a esto, y ella en obediencia lo hace, con el sueño, pidiéndole a Dios que ella pudiera lograr mantenerse siempre virgen, porque este es el sueño que tenía en su corazón. Y entonces llegó el momento y el sumo sacerdote le pregunta si ella conoce a alguien de sus parientes, y ella: no conozco a nadie. Entonces se citan a los posibles parientes que puedan venir a ser el esposo de Nuestra Señora. Se hace a la manera antigua, se toman como unas varas de un fruto de un árbol, y la que termina floreciendo es la vara de San José. Así como estaba la vara de Aarón en el Antiguo Testamento, que viene a significar todo el clan familiar, pues ahora San José viene a ser el esposo de Nuestra Señora. Ella le comenta todo el anhelo del querer de ella de seguir pues en virginidad delante de Dios. Él se acepta, y él es un hombre que ya venía inclusive consagrado a Dios. Viene lo de que en algún momento se da cuenta que está en embarazo, y él la repudia en secreto, que son como los 3 días, que es como lo que se ha llamado la pasión de San José. Él decide hacerlo en secreto porque es un hombre justo, nos dice la palabra. Ese es otro de los ofrecimientos de Nuestra Señora, no poderle decir a José, porque Dios ya le había dado a entender en el Espíritu Santo que él la justificaría delante de su esposo, y lo hizo a través de un sueño, ¿se acuerdan ustedes? Entonces va uno viendo cómo ella muere a sí misma.
siempre un sí a Dios. Viene el matrimonio en el sentido de los desposorios, ya San José sabe que el hijo que viene es del Espíritu Santo porque el ángel le aclara, y entonces él desde ese momento la recibe en su casa, y él también como María hace un sí totalmente a Dios. Y Nuestra Señora en ese sí sigue diciéndole, devolvámonos un poco. En el anuncio del arcángel, tiene nada más ni menos toda la narración del arcángel a ella: Dios te saluda María, Ave María, llena eres de gracia, que haritomene. Y después vuelve a decirle, Dios ha encontrado gracia en ti, y entonces es la mujer de la gracia más grande, de la plenitud que Dios le ha dado a ningún ser humano le ha dado tal plenitud de su presencia y de su gracia. Y ella sabe responder a este don con un fiat: hágase en mí según tu palabra. Siempre sí a Dios. Muriendo a sí misma. Y entonces viene todo el proceso con San José. Salen para Belén, viene el nacimiento de Jesús, que no es el nacimiento de un rico en un palacio. Dios viene a nacer en una pesebrerita, y ella, imagínense ustedes, pues San José y Nuestra Señora, tratando de darle la dignidad al Hijo de Dios, lo hacen con todo el cariño en aquel lugar santo, que no es el más digno a lo que pensaríamos los humanos, pero ellos lo hacen digno. Y después tener que huir a Egipto, otra vez siempre sí a Dios, con San José, que es otro sí a Dios, otro fiat, y van a vivir una cultura distinta, llegar allí, tener que emprender vida y estar por lo menos 3 a 3 años y medio antes de que se muriera Herodes el Grande, que estaba persiguiendo al Hijo de Dios y que había matado a los niños inocentes. Logran volver, y cuando vuelven entonces llegan a Nazaret. Tienen una vida de trabajo, de oración, y una vida allí en silencio, donde María guarda todas estas cosas en su corazón. Pasa lo de la pérdida del templo en Jesús, y el hallazgo en el templo, y ella tiene ahí un sufrimiento. Acuérdense ustedes que son 3 días que Jesús se pierde. Ya nos indicará esos 3 días de la pasión, muerte y resurrección. Y después Nuestra Señora ve las etapas de Dios que ha querido, es tan bello Dios que ha querido someterse inclusive a las etapas del ser humano en su crecimiento. Y llega un momento de otro sí a Dios, porque se muere San José, y uno cree que no le dolió a Jesús y a María. Claro que les dolió, porque José siempre ha sido el bastión, el baluarte, donde ellos se han aferrado. Dios los ha protegido, ha dado la vida como el mejor papá, respetando a María en todo, y dando la vida por el pequeño Jesús, que allá es un hombre al cual le ha enseñado a trabajar la madera. Y después viene otro sí a Dios. Imagínense ustedes, se muere San José y Jesús empieza la vida pública, es decir, tiene que llegar el momento en que le dice que tiene que ir a hacer la voluntad del Padre, y ella sabe. Entonces se despiden. Claro, hay veces en que las correrías de Jesús por distintos lugares de Israel la lleva a ella, hay momentos en que pasa por Nazaret, pero ustedes imagínense siempre esa despedida dura, de ese momento cuando Jesús sale a cumplir la voluntad de Dios, cuando va a bautizarse al Jordán y después a la del Monte de las Tentaciones, y después empieza sus 3 años de vida pública. Y entonces cada que venía era una alegría, pero cada que salía era una despedida. Y ojo con esto, que este es el dolor de los dolores. En el templo el Espíritu la fue modelando. Y si había alguien en Israel que comprendiera que el Mesías era no ese Mesías que soñaban los judíos de un hombre guerrero que le iba a jugar a ganar siempre, Nuestra Señora sabía que el Mesías era ese del siervo doliente, capítulo 52 de Isaías, que le iban a maltratar, que le iban a pegar en la cara, que le iban a, como oveja llevada al matadero. Esas palabras de los profetas resonaban en su corazón, y la cruz se cumplía con aquella profecía de Simeón. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús es presentado en el templo? ¿Qué le dice Simeón? Y una espada traspasará tu corazón de madre. Y ella escucha esto, y entonces, porque será motivo de contradicción en Israel, y todo eso lo guardaba. Y ella ya había recibido toda esa formación en el templo, y sabía en los profetas que el Mesías venía era a dar la vida. Entonces ella sabía que esa elección que Dios había hecho de ella, otra mujer diría, no, pues imagínense, la Madre de Dios, y otra hubiera hecho el escándalo. Y resulta que ella en su humildad sabía que eso traía un ofrecimiento unido totalmente al Hijo de Dios en todo, absolutamente en todo, especialmente en la cruz. Entonces miremos cómo es el transcurso, la historia, porque la cruz es muy dura, muy dura, pero es que
La espada viene desde siempre. El ofrecimiento ha sido siempre. Sus padres han ofrecido, Joaquín y Ana, ella ha ofrecido. Ahora entonces estamos en el proceso de, imaginen ustedes los 3 años de la vida pública, retomamos, cada que ella se daba cuenta que los fariseos decían, que los otros decían que tenía un demonio, que era Belcebú. Imagínense ustedes cómo le duele a una madre que maltraten a su hijo y sabiendo qué clase de hijo es que es el Hijo de Dios. Y los que quieren minimizar la figura de Nuestra Señora no comprenden las Escrituras, están ciegos y no comprenden todo ese audifilia. Mira, hija, inclina el oído, prendado está el rey de tu belleza. Dejarás la casa paterna, en cambio te darán hijos. Ella dejó la casa de Joaquín y Ana, está preanunciada. Ella, capítulo 13 de Tobías, donde Tobías habla de la reconstrucción del templo y del lugar del arca del templo, pues la reconstrucción es María, porque ella será ya el arca de la nueva alianza. Y esa estar unida por ser madre de Dios, la maternidad divina, ha sido asociada en Jesús en todo, en todo. Y por eso la iglesia ve esa unidad entre ella ahí al pie de la cruz, en el ofrecimiento de su vida. Entonces llegamos al momento de la semana de la Pascua. María, Nuestra Señora, sabía y ya presentía como madre. Es más, llegamos ¿se acuerdan ustedes de toda la narración del Vía Crucis? Y la cuarta estación, y en la cuarta estación ustedes saben que ya Jesús ha sido declarado muerte y todo el proceso que llevan a Jesús a la cruz. Hay un momento donde Juan ve que Jesús ha sido llevado a la condena. Él va hasta la casa que está Nuestra Señora y no sabe cómo decirle a la madre, y la madre le empieza a decir: no me vayas a decir mentiras, Juan, yo sé qué ha pasado, he sentido las espinas, he sentido los golpes, dime dónde está. Y Jesús la lleva al camino y es donde viene la cuarta estación del Vía Crucis. Jesús se encuentra con su madre. Imaginémonos esto. Traen a su hijo maltratado como si fuera el peor malhechor, golpeado hasta más no poder, con sangre por todas partes, con una corona infame de espinas, que no la debería tener él, con una cruz que le talla a la espalda, abierta la piel, con salivazos, con inmundicias en su cara, con esa imagen que ella la sabía y esa lectura de Isaías 52 del siervo de Dios, del siervo doliente. Y ella queriéndolo abrazar y saber que el abrazar a alguien en esas situaciones causarle más dolor por sobarle la piel y causarle heridas. Y todo lo que ella hace es pedirle a Dios fuerzas de su corazón para darle fuerzas a Él, porque ella le ha dicho sí al Padre, como Jesús le ha enseñado a decirle sí, y están en el máximo sí en el momento de la redención. Y entonces llega Jesús a la cruz y ella está al pie de la cruz. Imagínense ustedes cada golpe para clavar el primer brazo, que es el brazo derecho, y ese retumbar suena en la cabeza de ella como si le estuvieran clavando a ella también. Y cuando toman la otra mano que no alcanza el hueco y la jalan con unas correas, le dislocan el hombro para que llegue hasta el punto que es el dolor de ella, y después el dolor del clavo del pie que no queda metido en el primer momento y lo tienen que sacar para volverlo a remachar fuerte. Imagínense ustedes eso. Y levantan la cruz y después es el dolor de los tendones y de toda la piel rasgándose por un cuerpo que se tira hacia adelante y se bambolea mientras logran sostener la cruz en el piso. Y después el sufrimiento de la madre en la cruz, porque todo el mundo empieza a burlarse de él y a decir blasfemias y barbaridades, pero ella está ahí. Y por algo que poco se conoce y es Longinos, la deja avanzar un poco más y estarse cerca ahí con las mujeres que estaba ella y también con Juan, que es la narración de hoy. Y entonces ahí es donde Jesús entrega su tesoro. ¿Quién es su tesoro? Su madre. ¿A quién se la puede entregar? Al apóstol más puro, la pura al puro, porque sabía que quedaba en buenas manos. Y su apóstol puro quedaba en las mejores manos, en el trono de la sabiduría que es ella. Entonces es un contexto muy fuerte. Con el sí de María, siempre sí a Dios. ¿Qué ha dicho ella? Le ha dicho a Dios: sí, Señor, como tú quieras. Conoceré lo que quieras. Me alegraré si quieres.
Sufriré por lo que quieres. Sí, siempre sí, Señor mío. ¿Se acuerdan ustedes de Eva? ¿Qué fue lo que hizo Eva? El susurro de la serpiente desobedeció. ¿Qué hace Nuestra Señora? Es la obediente por excelencia. ¿Cuál fue la caída de Eva que llevó a Adán? Es la desobediencia, y eso generó la soberbia, el pecado de seréis como dioses, y Nuestra Señora es siempre humilde, siempre sí, Señor, siempre tu voluntad. Porque el diablo, los dos voluntades, dividió la voluntad del hombre. Ella solo tuvo una voluntad, la de Dios, que es la que ha tenido su Hijo Jesús. Aquí estoy, Señor, me has dado un cuerpo. Y entonces aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y ella ha dicho siempre sí. Entonces la culpa en la cruz es vencida. Y esa redención, lógicamente, el camino al Padre es Jesucristo. Eso está clarísimo teológicamente. Pero es que Nuestra Señora está adherida totalmente a la obra redentora porque ha dado al Hijo. Y como el Hijo siempre ha dicho a Dios, le ha dicho sí. Entonces, ya no es solo ese árbol de conocimiento del mal que significaba dos voluntades que el hombre prefirió desobedecer y se quedó sin el árbol de la vida, que era la voluntad de Dios. Ahorita Jesús, en el árbol del leño santo, viene a mostrar el nuevo árbol de la vida. Es decir, el hombre debe unir la voluntad de él a la de Dios. Y vino él a zanjar esa diferencia, a matar la muerte. Y por eso Nuestra Señora nos dirá: de mi seno nacerá el nuevo árbol que producirá el fruto que conocerá todo el mal por haberlo padecido en sí. Jesús cargó con el mal del mundo para vencerlo. Y por eso producirá todo el bien. Él es el árbol de la vida. Entonces, qué bueno que miremos toda esta historia. Desde pequeñita, cuando María entró en el templo, el sumo sacerdote le había dicho que ella, que de la estirpe de David, sí conocía toda la promesa. Ella le dijo que sí. Entonces el sumo sacerdote le dijo: entra, pues, camina en mi presencia y sé perfecta. Yo los invito para que miren Génesis 17.1. Perdón. ¿Qué dice Génesis 17.1? Dios está hablando con Abraham, antes de cambiarle el nombre por Abraham a Abraham, que es padre de todos los pueblos. Él le dice: yo soy el Shaddai. Como que lo siguiera en su voluntad, y entra pues en la voluntad de Dios y camina en mi presencia y sé perfecto. Había dicho ahí el Señor. Pues ahora ella ha caminado en la voluntad de Dios siempre sí, y ha sido la perfecta, la sin mancha, la pura. Y hoy en la cruz, con las mujeres santas, con el puro Juan, que han sido vinculados en el resto de vida, ella como caminando con la iglesia que nace y acompañada por el evangelista que podría cuidarla y protegerla, y por la madre que puede proteger al puro apóstol, sigue diciendo sí hasta el momento que Nuestra Señora va a ser asunta al cielo, donde ella siempre le ha dicho sí a Dios. Solo se empezó a guardar al final de su vida, ya donde no cabe el corazón como en la vida. Como ese anhelo de: yo ya te he servido, Señor, y el único anhelo que tendría Nuestra Señora es llegar al cielo el día que Dios quisiera. Y se dio el día de la Asunción, que se celebra el 15 de agosto, donde hemos visto que ha dicho sí hasta el final. Es más, Jesús murió en la cruz, dolorosísimo. Pero después de ella, ustedes y yo el sábado santo hemos meditado que ella siguió ahí, solita ese sábado, en un dolor de la soledad, en un ofrecimiento, en ahí donde la espada de dolor hasta el fondo, después de que ha recibido el cuerpo muerto de Jesús, cuando lo bajan de la cruz en la imagen de la piedad. Es impresionante este ofrecimiento. De allí nace la iglesia, el costado abierto de Jesús. Le han dolido todos los dolores del cuerpo de Jesús, pero el del costado es impresionante, porque la manito de María casi que cabe en ella, y va con sus lágrimas limpiándole la cara, quitándole las espinas que todavía le quedan, hablándole como cuando le hablaba y se caían en Nazaret, y ella sufría y lo levantaba. Pues aquí es ya nada más ni nada menos que la madre dolorosa que ofrece a su hijo. Es un día muy grande. Podemos ver a Nuestra Señora en las distintas advocaciones que tiene. Podemos verla en los dogmas de Madre, Virgen, Inmaculada en su concepción, asunta al cielo al final de su vida terrena. Pero el sentido más teológico de una fuerza muy grande es vinculada en la cruz a la redención del género humano. Miremos hoy a la Madre, que siempre ha dicho así:
la que siempre fue obediente. Hoy es un día de la obediencia de María. ¿Cuántos ustedes y yo podemos decirle sí siempre a Dios? Vivir en la voluntad de Él, no separarnos nunca de esa voluntad perfecta de Dios. Qué bueno que podamos responderle con alegría y podamos hacer esta oración que es la secuencia del Evangelio. La Madre Piadosa estaba junto a la cruz y lloraba mientras el Hijo pendía, cuya alma triste y llorosa traspasaba y dolorosa fiero cuchillo tenía. Oh, cuán triste y cuán aflicta se vio la Madre bendita, de tantos tormentos llena, cuando triste contemplaba y dolorosa miraba del Hijo amado la pena. ¿Y cuál hombre no llorara si a la Madre contemplara de Cristo en tanto dolor? ¿Y quién nos entristeciera, Madre piadosa, si os viera sujeta a tanto rigor? Por los pecados del mundo vio a Jesús en tan profundo tormento la dulce Madre. Vio morir al Hijo amado, que rindió desamparado el espíritu a su Padre. Oh dulce fuente de amor, hazme sentir tu dolor, para que llore contigo, y que por mi Cristo amado, mi corazón abrazado, más viva en él que conmigo. Y porque a amarle me anime, en mi corazón imprime las llagas que tuvo en sí, y de tu Hijo, Señora, divide conmigo ahora las que padeció por mí. Hazme contigo llorar, y de veras lastimar de sus penas mientras vivo, porque acompañar deseo en la cruz donde le veo tu corazón compasivo. Virgen de virgen santas, llore ya con ansias tantas, que el llanto dulce me sea, porque su pasión y muerte tengan mi alma, de suerte que siempre sus penas vea. Haz que su cruz me enamore y que en ella viva y more de mi fe y amor indicio, porque me inflame y encienda y contigo me defienda en el día del juicio. Haz que me ampare la muerte de Cristo cuando en tan fuerte trance vida y alma estén, porque cuando quede en calma el cuerpo vaya mi alma a su eterna gloria. Amén. Cuarto momento, la acción, propósito. ¿A qué me mueve el sí de María, la obediencia de María? La dolorosa al pie de la cruz y todo el camino de la espada que siempre ha estado en su corazón, con una madre que ha guardado todo en el corazón para decirle a Dios sí, siempre sí. Como usted y yo le decimos a Dios sí, siempre en sí, en las buenas, en las malas, en las dificultades, en las cruces cotidianas que le ofrecemos y nos unimos al Redentor. Cómo ponemos nuestras vidas al pie de la cruz como ella la ha hecho por toda la iglesia. Es madre de la iglesia, es figura eminentísima de la iglesia, nos dice San Agustín. Ella, que es tipo de la iglesia, pues viene a enseñarnos cómo poder vivir en la presencia, en la gracia del crucificado. Gracias por el eco que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios.